En este programa mostramos realidades y problemáticas productivas, públicas y privadas, empresas, industrias, comercios, profesionales. En este caso vamos a hablar de una profesión que quien más, quien menos, en algún momento de su vida irremediablemente se tiene que vincular, que es la profesión médica. Con un profesional médico de nuestra ciudad, con el doctor Heraldo Párez, que es neurocirujano, vamos a hablar un poco de qué se trata el ejercicio de la profesión en la Argentina y particularmente en el interior, y también de algunos aspectos puntuales de su especialidad, la neurocirugía. Después del auspicio, estamos con él en la mesa. Responsabilidad, compromiso y dedicación en la producción y comercialización de especialidades medicinales de uso humano, con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Laboratorios Lavimar, Avenida Larrabure 2460, Villa María. Hola Heraldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido, creo que es la primera vez que tuve la oportunidad de invitarte. Sí. Charlamos muchas veces en otras oportunidades, pero no en la televisión. Heraldo, recién hablaba en la introducción lo problemático que se hace para las empresas en un país que cada vez hay más regulaciones, más controles, la inflación, digamos, la inestabilidad. Para una profesión como la profesión médica, comparándolo con otros países en el mundo, ¿también es de problemático, digamos, se generan problemáticas adicionales a lo que pasa con otros países del mundo? Sí, por supuesto. Un poco, por ejemplo, con la tecnología. Nosotros tenemos una disponibilidad de tecnología como en cualquier parte del mundo, pero la accesibilidad a esa tecnología no es para todo el mundo. ¿Por qué? Nosotros tenemos un sistema de salud que es particular, que dependemos de un montonazo de obras sociales, que son las que autorizan las prestaciones. Muchas veces uno pide un aparato, una tecnología, y la obra social no lo cubre. Por más que esté disponible, no lo cubre, entonces no lo podemos usar. Y no lo podemos usar porque nosotros no contamos con la tecnología. La tecnología en nuestro país casi todo lo tienen las ortopedias. No es Europa, donde la medicina es socializada y la tecnología está en los hospitales públicos. Acá los hospitales públicos no tienen la tecnología, la tienen que alquilar alguna ortopedia. O en Estados Unidos, donde uno usa la tecnología y después la factura. Acá hay que pedir autorización previa para usarla. Entonces, por ejemplo, eso nos limita mucho el uso de cierta tecnología. ¿Vos estás hablando en general para todas las especialidades o en particular para tu especialidad, que me imagino que requiere de alta tecnología? Hablo en general y en particular, digamos, lo que a mí me pasa también le pasa a otras especialidades, cardiocirugía, bueno, a toda aquella especialidad donde la tecnología va avanzando, van apareciendo cosas nuevas. Como todo producto nuevo es caro, importado, bueno, lo que estás hablando vos, el dólar, digamos, los ingresos de la tecnología es en dólar y acá cobramos en peso. Entonces es muy caro y las obras sociales muchas veces no quieren cubrir, amparándose en lo que se llama el PMO, que es médico obligatorio. Eso. Ahora, esto no quiere decir que no exista disponible, porque decir, la obra social no lo cubre, pero me imagino que a lo mejor no en Villa María, pero en ciudades grandes capitales como Buenos Aires y Córdoba, seguramente hay tecnología a nivel internacional de primer nivel, pero hay que pagarla, digamos, privado, a costos altísimos. Acá también está. Acá también, digamos, si yo quiero, en Villa María yo pido un neuronavegador, en 1 hora y media lo tengo, si el paciente lo paga. Digamos, en Córdoba lo tendrán en 20 minutos, yo en 1 hora y media, digamos, la tecnología está. Lo que es alto costo. Ahora, esto es una limitante, seguramente, yo lo estoy escuchando como usuario, como potencial usuario de la salud, y quienes nos están viendo, es una limitante importante del sistema de cobertura de salud en Argentina, porque estamos supeditados a disponer de tener una disponibilidad para poder cubrir, si uno quiere, digamos, tratarse al más alto nivel, ¿no? Nuestro sistema de salud es un sistema, no sé si, casi único en el mundo. No tenemos un sistema socializado como lo tiene Europa y no tenemos un sistema absolutamente privado como es el de Estados Unidos, donde están las aseguradoras.
Nosotros tenemos esta cosa intermedia donde tenemos un sistema de salud social, que es el que da los hospitales públicos, un sistema de seguro, que serían todas aquellas prepagas, donde uno libremente va a afiliarse a una obra social o a un prepago en sí, a un seguro. Y después tenemos la gran cantidad de obras sociales gremiales. Cada obra social gremial tiene su forma de administrar, su forma de autorizar. Por ahí yo no lo entiendo, por ejemplo, te doy un ejemplo que me dio risa el otro día, Luz y Fuerza. Luz y Fuerza está Luz y Fuerza Nacional y Luz y Fuerza Provincial. Son dos obras sociales diferentes, con administraciones diferentes, con edificios diferentes en la ciudad. Con coberturas diferentes. Con coberturas diferentes. Uno como médico, hay algo de 320, 330 obras sociales. Es imposible saber el formulario que hay que llenarle a una, porque por ahí yo pido una resonancia. Entonces a los 2 días me viene el paciente con un formulario diferente, porque esa obra social quiere que uno pida la resonancia en un formulario especial. Esto es por ahí engorroso, claro, eso trabajar. Es una carga administrativa que entorpece el trabajo del médico y que además lo encarece, porque si no lo hace el médico lo tiene que hacer una secretaria. Es decir, me imagino que en otros países es mucho más automático y hay una sola normativa para todo. Para todo. Y entorpece también al paciente. El paciente tiene que hacer 2 o 3 viajes para autorizar una tomografía. Me imagino que vos estás en contacto con médicos del exterior que por allí visitan nuestro país y esto lo deben observar con bastante... Lo deben charlar ustedes, digamos, como una diferencia sustancial con lo que sucede en el país. Sí, ellos quedan por ahí admirados de cómo podemos trabajar en este sistema y a estos costos. Claro. A estos costos también, porque... Costos muy bajos a nivel internacional. Y olvidémonos de Europa, que Europa es imposible saber cuánto sale porque como es todo socializado, digamos, la gente ni se preocupa, tiene a disponibilidad un montón de cosas en quirófano, en el hospital, que ni se preguntan por los gastos. Pero más o menos por las cosas que uno sabe, una neurocirugía, por ejemplo, una cirugía de columna en Estados Unidos más o menos se facturan unos $50.000 y acá la estamos haciendo por $1.800, $2.000. Sí. La diferencia es abismal. No estamos hablando de honorarios médicos, estamos hablando del gasto global. Entonces, nosotros y compramos los insumos al precio internacional, digamos. Sí, muchos mismo lugar que se compra en Estados Unidos, la clínica lo compra. Muchas veces también. Creo que hay algunas cosas que, por ejemplo, algunos productos médicos, como algunas prótesis, salen más baratas en la Argentina. Las mismas empresas lo venden más barato en la Argentina que en Estados Unidos, porque si no, no lo podrían vender. Ahora, para el caso particular de ustedes, dejando de lado la tecnología, el actualizarse, la especialización que se hace cada vez más, me imagino, más exigente, ¿lo pueden hacer desde la Argentina? ¿Necesitan viajar o hoy con la herramienta de Internet se puede estar actualizado a nivel internacional? ¿El costo se disminuye en ese aspecto? Sí, hoy hay, digamos, esta aldea global que ha hecho Internet, digamos, que ha hecho realmente la aldea global de que se hablaba de hace más de 100 años, pero Internet tenemos una accesibilidad, hoy todos los cursos pueden ser online, las revistas, todas las revistas, los libros, uno los puede comprar a través de Internet. No hay mayor problema de actualización. Hoy creo que el problema de la actualización, digamos, lo que más tiene que aprender hoy un médico es a saber distinguir qué es lo bueno, a qué es lo malo de lo que está leyendo. Hay exceso de información. Información con una cosa muy dirigida hacia el comercio. Ha salido hace poco, bueno, ya no hace poco, ya hace más o menos unos 10 años en Estados Unidos, una ley a donde todo aquel que hace una investigación, cuando la escribe, tiene que poner quién la pagó, la investigación. Y si ellos, o si el médico tiene conflictos de intereses, porque acordate que los médicos en Estados Unidos, por ejemplo, ganan muy bien y tienen acciones, digamos, invierten en acciones y por ahí invierten en acciones en empresas multinacionales y por ahí en empresas multinacionales como laboratorios. Entonces, si yo tengo 20 acciones en Bayer y escribo
un trabajo a donde Bayer se puede ver beneficiado, tengo que ponerlo, de que yo tengo acciones en Bayer, porque mi trabajo puede estar sesgado. Claro. Por eso. Entonces, hay una relación muy directa entre el comercio, digamos, y el desarrollo de nuevos productos. Es que hoy está totalmente vinculado. Entonces, el médico se tiene que sentar, el médico como en cualquier pueblo como este, en una ciudad como esta, se tiene que sentar y ser muy crítico de lo que está leyendo, porque realmente uno ve cómo hay productos o tecnología que aparece, desaparece, porque no son útiles, porque no fueron buenas y son de alto costo. Muchos medicamentos le cambian una molécula al medicamento y lo venden 6 veces más caro, pero ese medicamento no se sabe si realmente es 6 veces mejor que el medicamento anterior. Entonces, hay gobiernos que ya están pidiéndole a los laboratorios de que un año de prueba al mismo precio que el anterior. Si es realmente mejor y se demuestra que es mejor, pagan la diferencia, porque si no es... porque de última, el que lo paga en Europa lo pagan los gobiernos, acá lo pagan las obras sociales y lo paga el paciente. Alguien paga. Vamos a hacer un pequeño corte, pero te anticipo de qué vamos a hablar después. Tu profesión y tu especialidad ha estado muy sobre el tapete en los medios estos últimos meses por 2 casos puntuales. El caso de la presidenta, la afección que tuvo, y también el último, el de Gustavo Cerati, con su ACV y el problema que desencadenó en su muerte. Vamos al corte y después te voy a hacer algunas preguntitas sobre este tema que es de tu especialidad. Ya volvemos. Muy bien, seguimos charlando con el doctor Heraldo Párez. Le decíamos antes del corte, le hacíamos la pregunta y le comentábamos que su profesión había estado sobre el tapete, su especialidad, a partir de algunos casos muy famosos que le habían sucedido, eventos de salud muy famosos a personas como el caso de la presidenta o el último caso muy sonado de Gustavo Cerati. A mí me llamó mucho la atención lo de Gustavo Cerati, la cantidad de tiempo que él sobrevivió desde que tuvo el evento. Yo no tenía antecedentes, por lo menos nunca se había hecho conocer. ¿Cómo fue ese caso? ¿Por qué una persona puede estar tanto tiempo en el estado que él se encontraba desde que tuvo el problema, digamos, el evento, ¿no? Por los cuidados, fundamentalmente. Hay muchos casos, han habido casos en esta ciudad que han estado por los cuidados familiares 6, 7, 8 años viviendo en estado vegetativo persistente, así se llama el caso de ellos, digamos. Es un estado, lo que hace muchos años se conocía como coma vigil. Realmente es un estado donde el paciente entra, digamos, tiene el ciclo sueño-vigilia, duerme, se despierta, pero no tiene ninguna reacción a los estímulos externos. Hay que alimentarlo, hay que higienizarlo. Entonces su organismo funciona normalmente, excepto su función cerebral, digamos. Justamente, está totalmente funcionando, por eso se llama estado vegetativo, porque funciona, todo su organismo funciona, salvo que no hay ningún tipo de conexión con el medio ambiente. Se puede vivir todo el tiempo que estén cuidándolo, necesita de muchos cuidados, necesita personal que esté muy atento, porque son pacientes que se escaran, no se rotan, entonces se pueden escarar, se pueden lastimar, hay secreciones, infecciones pulmonares, digamos, hay un montón de patologías que le van dando, por supuesto, porque como no tiene estímulos, nosotros todos los estímulos son un estímulo de defensa. Y me imagino un costo altísimo para la obra social que lo cubre o para si lo tiene que cubrir tantos años. La familia, aquellos que lo cubren las familias los desgasta a la familia porque tienen que estar permanentemente al lado del paciente. Y desgraciadamente ya no es el ser querido que uno tiene. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con... Es un órgano que está vivo en una cama, pero sin ningún tipo de respuesta. Con respecto al tema de la presidenta, a mí como, digamos, ciudadano común, lo que más me llamaba la atención o lo que más me fijé, digamos, en el evento, en el hecho, es la relación del médico con esa paciente tan particular. Digamos, que creo que fue el doctor Manes o un equipo de Facundo Manes el que lo atendió. No todos los pacientes son... O sea, vos como médico has tenido que enfrentarte a diferentes situaciones con pacientes en distintos tipos de relación, digamos, de conocimiento o de importancia. ¿Es
¿Es más complejo, por ejemplo, operar a una presidenta o alguien que tiene una importancia pública? ¿Lo condiciona más al profesional? ¿O esto, el profesional cuando entra, es un ser humano más? No. A ver, la relación que uno tiene previa con el paciente que tiene delante es muy importante. Por eso se dice que, por ejemplo, uno no tendría que comprometerse con familiares. Tal vez lo que uno va a hacer es lo mismo. El estrés que uno sufre es diferente. La toma de decisiones en urgencia es diferente. Digamos, no es lo mismo tener la presidenta como estamos hablando o tener un amigo. A mí me ha tocado el caso de operar amigos, de un aneurisma cerebral. La toma de decisiones en ese momento se hace muy complicado y uno sufre mucho más la toma de decisiones, porque sabe que se le puede morir o no en esa toma de decisiones. Cuando uno está con un paciente que no lo conoce, es más fácil tomar las decisiones. ¿Estamos? El estrés juega mucho, entonces bueno, nuestra profesión es una profesión que duramos poco en la vida, digamos, tenemos mortalidad muy alta a baja edad. Yo me imagino que ustedes trabajan sobre elementos o sobre partes muy sensibles del cuerpo humano, es decir, trabajan con límites o con márgenes muy estrechos. Con márgenes muy estrechos. Sí, con márgenes estrechos, digamos. Entonces, por supuesto que a nosotros nos afecta todos los pacientes, cada uno en particular, ¿no es cierto? Cada uno tiene una personalidad a donde es más o menos afectado, pero cuando hay de por medio un ser que uno conoce previamente o que tiene una relación, y mientras esa relación sea más estrecha, más sufre. Heraldo, nos quedan dos minutos, pero me gustaría que una reflexión. Se ve mucho por los medios, se han escrito varios libros, incluso no solamente de médicos, hay un biólogo, el doctor Van Rach o algo así que se llama. Bueno, Facundo Manes también se lo ve bastante en los medios. Se habla mucho de las funciones del cerebro, de la importancia que tiene sobre el cuerpo humano. Digamos, digamos, vos como especialista en el tema, cuando escuchás estos casos, lees estos libros, ¿qué grado de seriedad le ves? ¿El tratamiento o es una cuestión mediática? ¿Qué opinión tenés con respecto a estos casos? Hay mucho de cuestión mediática. Por supuesto que el cerebro, se sabe perfectamente que conocemos muy poco del funcionamiento cerebral. Conocemos no más allá del 20 o 30%. Nuestro cerebro potencialmente nos falta todavía conocer. Tal vez sea el órgano que más falta conocer. Se hablaba la década pasada de la década del cerebro y creo que no se llegó a descubrir todo. Falta mucho conocer de las conexiones, de la neurobiología, todo el desarrollo genético también de nuestros genes. Pero creo que hacerlo público. Nosotros creemos siempre, por ejemplo, Manner, vos dijiste, Manner no es neurocirujano, es neurólogo. Habló durante toda la parte de la presidenta, todo eso. La Asociación de Neurocirugía se vio obligada a decir, el doctor Manner no es, públicamente, no es neurocirujano. Nosotros creemos que lo más lógico es, todo nuevo avance científico, es exponerlo previamente en las asociaciones científicas, antes de dárselo a conocer al público. Porque si no estamos haciendo una propaganda de este nuevo avance científico, para que el público lo compre. Primero discutámoslo en las sociedades científicas, veamos su importancia, veamos su validez, y después de eso se encargará, el mismo uso se encarga de llevarlo a la parte social. Pero primero discutámoslo dentro de nuestras sociedades. Heraldo, te agradezco mucho la presencia, era una nota que quería hacer hace tiempo, yo estoy seguro que a la gente le ha interesado mucho tu conversación, me quedaron muchas preguntas y lo seguiremos charlando en alguna otra oportunidad. No hay ningún problema. Muchas gracias. Nosotros no nos queda más tiempo, nos despedimos, nos encontramos en otro programa de Semana a Semana en una semana.